José Antonio Pérez Piñar en Nueva York y Vicent San Clemente en Washington, pero suponemos que hay muchísima tensión. Todo indica que ha habido algún ataque, no podemos especificar de qué tipo, contra el Pentágono. Son imágenes en directo facilitadas por la cadena de televisión CNN de un incendio en el Pentágono. Les recordamos que las últimas noticias hablaban de que el Frente para la Liberación de Palestina se había responsabilizado del primero de los atentados. Ya tenemos quizá que perder el miedo a utilizar esa palabra, porque todo indica que se trata de una acción perfectamente coordinada. El ataque contra las Torres Gemelas, esos dos aviones que han chocado contra los dos edificios. Frente para la Liberación de Palestina, y ahí tienen esas imágenes impresionantes del tremendo incendio declarado en el Pentágono. El Pentágono ardiendo, no solamente las Torres Gemelas, sino también el Pentágono. Intentamos recuperar la conversación con nuestros corresponsales para que nos puedan dar algún dato, porque en estos momentos nosotros lo único que podemos aportar con respecto a este nuevo ataque son las imágenes, que reflejan desde luego de una manera espectacular el alcance del incendio que se ha declarado en el Pentágono en Washington. Vamos a ver si Vicent San Clemente nos da algunos datos. Nosotros lo que sabemos es que en los alrededores la gente corre despavorida. Lo principal, sí, Vicent, como dices tú, en este momento son las imágenes. Es lo primero que nos llega también antes de cualquier confirmación. Evidentemente está el efecto sorpresa. Se confirma la versión atentado en Nueva York y evidentemente coincide con el hecho de que esté ardiendo una parte del Pentágono. En agosto de 1996, Osama Bin Laden presentó la declaración de yihad llamando a todos los musulmanes a que atentaran contra personas civiles o militares americanos o sus aliados. Parece que se había preparado con bastante antelación esta serie de atentados en cadena. Estamos a la espera de conocer más datos y vamos a intentar acercarnos con la cámara al lugar. Vicent, ¿sabes tú también si ha sido desalojada la Casa Blanca, como nos han informado a nosotros? No tengo confirmación, pero sí existe un dispositivo de seguridad, tanto en la Casa Blanca, en el edificio del gobierno, como incluso en el mismo Congreso, para casos de emergencia. Para casos de emergencia. La CNN, desde luego, acabamos de verlo en pantalla, escrito en inglés, tal y como lo está ofreciendo en estos momentos, habla de que ha sido evacuada la Casa Blanca y desde luego nosotros suponemos que como vosotros ahí impresionados por ese tremendo incendio en el Pentágono. Hace unos momentos se habían suspendido las sesiones en el Congreso. El senador Edward Kennedy, que se encontraba con la esposa del presidente Bush, hicieron una declaración conjunta suspendiendo la... Vicent, perdona que te interrumpa, pero parece ser, lo estamos viendo también en imagen, tal y como lo está contando en estos momentos la cadena estadounidense CNN, ha sido también un avión el que se ha estrellado contra el Pentágono, provocando esa explosión y ese incendio de enormes dimensiones que veíamos, y de nuevo tenemos imágenes de las dos Torres Gemelas también ardiendo. Ahí están las dos imágenes. Sí, Vicent, puedes intervenir cuando quieras. Te he interrumpido solamente porque nos llegaba ese dato para añadirlo a las imágenes. No, estamos intentando confirmar, como podéis oír en las calles de alrededor de la Casa Blanca, también están movilizándose todo tipo de ambulancias, coches de bomberos, y claro, en este momento no se descarta ninguna hipótesis. Tenemos dificultades, Vicent, para escucharte precisamente por eso que mencionábamos, el ruido de las sirenas, las ambulancias, la policía. Suponemos que toda Washington y Nueva York son dos ciudades movilizadas en este momento, sobre todo para tratar de atender a las víctimas y de apagar esos dos incendios que siguen avanzando. Se lo recordamos. ¿Sí? Evidentemente todos los edificios oficiales en estos momentos pueden ser un objetivo. Sí, efectivamente, en este momento no se puede descartar nada porque ha sorprendido muchísimo ese ataque contra el Pentágono mientras veíamos el ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York. Les vamos a recordar para los espectadores que se incorporen en este momento lo que hemos podido recapitular hasta ahora. A primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana en Nueva York, ataque contra las Torres Gemelas, los dos edificios ardiendo. Y hace unos minutos se producía un ataque contra el Pentágono.
Lo ven ustedes en pantalla, tienen en uno de los lados las Torres Gemelas y ese es el Pentágono. Parece ser que también en este caso un avión se ha estrellado contra las instalaciones que están ardiendo en este momento en Washington. En el primer caso nos ha llegado la noticia de que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba del ataque. Tratamos de confirmar esta información con la corresponsal de Televisión Española en Jerusalén, Ángela Rodicio. Ángela. Sí, pues como habéis dicho, ha sido la televisión de Abu Dhabi la que primero ha dicho que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina de Nayef Hawatmeh, que tiene su base en Damasco, en Siria, había reivindicado la autoría de esos atentados. Debido al calibre de ellos, yo diría que al menos ha sido con la colaboración o coordinado con otros grupos. Hay que decir que este grupo, que tiene su base en Siria, estaba ligado también al Frente Popular para la Liberación de Palestina, cuyo líder en los territorios palestinos fue, como todo el mundo recuerda, asesinado por 2 misiles inteligentes israelíes lanzados desde helicópteros en la ciudad palestina de Ramallah, a las afueras, a 20 kilómetros de Jerusalén, hace casi un mes. Decir que este grupo, el de Nayef Hawatmeh, ha reivindicado ya en el pasado otros atentados, ambos, sean el Frente Popular y el Frente Democrático, si se recuerda, fueron los autores de muchos secuestros de aviones en los años 70, a su vez también coordinados con lo que fue desde el Septiembre Negro las actividades de la OLP de Yasser Arafat, que fue precisamente por todo ello expulsado de Jordania por el entonces rey Hussein en septiembre de 1970. Este grupo ahora, que como decía tiene su base en Damasco, y el otro que también tiene con George Habas, que era el otro líder, en paralelo su número 2 aquí, a Mustafa Abu Ali, que fue asesinado en Ramallah, decía, todos ellos estaban coordinados entre Líbano y Siria y habían amenazado ya en los últimos meses, debido a lo que ellos califican como la pasividad internacional ante lo que ellos califican como es la masacre o el exterminio del pueblo palestino por parte de Israel, habían amenazado con llevar a cabo atentados de este tipo. A ello sumar todos los rumores que hoy también ha dado la prensa palestina del posible asesinato de Osama Bin Laden en Afganistán por parte de un grupo de periodistas camuflados que habrían conseguido, según algunas fuentes, asesinarle, según otras, dejarle al menos en estado de coma por 10 horas y después al parecer se estaría recuperando. Pero todas estas informaciones confusas del día de hoy se vienen a sumar, como ya he dicho, como había dicho antes, a esta atmósfera de absoluta tragedia, de angustia infinita y de tensión que se vive en los territorios en Israel, en Oriente Medio, y todo ello con la culpabilización por parte de los árabes a Estados Unidos y a las potencias occidentales de que estarían brazos cruzados o no estarían haciendo lo suficiente o no estarían actuando directamente para evitar que esta tragedia diaria se suceda y continúe durante casi un año del levantamiento palestino, que cumplirá su primer aniversario el próximo 28 de septiembre. Gracias, Ángela. Seguimos pendientes de lo que nos puedas contar desde Jerusalén. Son imágenes lo que están viendo del Pentágono ardiendo y la Casa Blanca está siendo desalojada. Creo que podemos hablar con Carlos Galtier. Carlos. Sí. ¿Se encuentra en Nueva York o en Washington? Porque en este momento es... En Nueva York. En Nueva York. Creo que ha sido testigo de lo ocurrido en las Torres Gemelas. Sí. La situación es que yo trabajo en Nueva York en una planta 45, en la planta 45 del edificio Chrysler, ¿sí? En la oficina comercial española. Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo y me ha extrañado, pero normalmente los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 o 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre.
más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la Torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo, más o menos. Carlos, ¿ha tenido ocasión de escuchar la segunda explosión? De hecho, estaba mirando también por la ventana en ese momento, porque bueno, la primera explosión ha producido mucho humo, entonces lo que ha sido la parte superior de la otra torre estaba completamente... el otro edificio. De la segunda torre. Estaba completamente cubierta la parte de arriba por el humo que echa la primera, pero la segunda explosión ha sido más abajo, ha sido a la altura de un piso 60 más o menos, y efectivamente estaba mirando. Yo creo que el avión ha venido exactamente de la otra dirección, porque realmente el avión no lo he llegado a ver bien. Lo que sí se ha visto ha sido una explosión. Más o menos eran las 9:05, o sea, las 3:05 allí en España, cuando ha sido la segunda explosión, y ha sido más una explosión desde dentro hacia afuera, por lo cual yo pienso que habrá sido posiblemente por el otro lado. Bueno, Carlos, seguimos hablando con usted. Vamos a recordar que todos los edificios públicos están siendo evacuados, tanto en Nueva York como en Washington, al menos los más destacados, porque hemos visto que el Pentágono está ardiendo. Se han cerrado los aeropuertos porque en Estados Unidos ha cundido el pánico a que cualquier avión que se encuentre en estos momentos volando sobre su territorio pueda estrellarse contra alguno de los objetivos señalados como posibles para cometer uno de estos atentados. Queríamos que nos contara, porque nos ha dicho que trabaja muy cerca de las dos Torres Gemelas,